Cuando iba a empezar el verano, mi papá me regaló un libro que se llama El poder de Dios en tu vida. Leí ese libro, ya tiene rato que lo acabé de leer y pues me mencionó la oportunidad de predicar. Y vienen varias cosas importantes y muy especiales en ese libro y quisiera compartirlas con ustedes el día de hoy. El versículo lema es el versículo 11 del Salmo 62, donde dice: una vez habló Dios, dos veces he oído esto, que Dios es la fortaleza. Pero un sinónimo de fortaleza puede ser poder, y es lo que la King James usa, dice porque el poder pertenece a Dios. El poder puede ser de cada uno de nosotros, así como lo necesitamos cada día para resolver nuestros conflictos personales, nuestros conflictos con Satanás, nuestros conflictos en nuestra familia, en la carne. Necesitamos el poder de Dios para el servicio al prójimo, necesitamos el poder de Dios para el servicio en la vida cristiana. Entonces la Biblia nos da 5 maneras en las que podemos tener el poder de Dios. El primer poder es en su palabra. La palabra de Dios nos puede dar poder. También nos da el poder de Dios en la sangre de Cristo, es la que nos da poder. Nos da poder el Espíritu Santo, una vida de oración y una vida consagrada o rendida totalmente a Dios. Y para tener el poder de Dios, para tener una vida mejor y servirle mejor a nuestro Señor Jesucristo. Ahora, la palabra de Dios es es una manera clave en la que podemos tener el poder, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. Y si nosotros queremos ser fruto, necesitamos la palabra de Dios, porque dice Lucas que la palabra de Dios es la semilla. Si queremos hablar a los corazones fríos, si queremos hablar a los corazones duros, necesitamos la palabra de Dios, porque como le dijo a Isaías, la palabra de Dios es un fuego, la palabra de Dios es un martillo que aplasta y hace en pedazos la roca. Entonces necesitamos la palabra de Dios y necesitamos alimentarnos de ella. Y es la que nos va a dar poder en nuestra vida cristiana y para hablarle a otra gente. Como dicen en Actos 2:37, es más que nada un ejemplo. Dice aquí: y cuando oyeron estas cosas, ellos fueron compungidos de corazón. Dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Aquí es cuando Pedro da su discurso del día de Pentecostés, donde había dado su mensaje, su sermón, empezando este mensaje y acabando era pura palabra de Dios, y era la pura palabra de Dios la que había movido a estas personas a tener, primero que nada, para lo que la palabra de Dios tiene poder es para convencer al hombre del error de su pecado. Es la que lo había convencido a estas personas. Dice, da un número, y eran los primeros convertidos en el capítulo 2 de Actos. Entonces, si usted quiere que una persona pueda ser convencida del error de su pecado, le debe de presentar la palabra de Dios para que la palabra de Dios haga efecto en ellos. También la palabra de Dios es importante para dar vida a otras personas. En 1 Pedro 1:23, si nosotros queremos tener vida de nuevo, al tener vida de nuevo nosotros se nos fue presentada la pura palabra de Dios. Dice en Romanos 1:23, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Entonces es importante la palabra de Dios para dar vida a otras personas, que tiene el poder de hacernos nacer de nuevo y de ver la palabra de Dios. Y nos da la palabra de Dios en una tercera cosa que nos da poder, es de protegernos del error y de nuestro pecado, como dice en 2 Timoteo 3, del 13 al 15, dice que estamos en tiempos peligrosos y puede haber personas que nos tratan de desviar. Dice aquí desde el versículo 13, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, enseñando y siendo engañados. Así que persiste tú en lo que has aprendido y has sido persuadido, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Jesucristo. Entonces nos puede proteger del error, que estamos continuamente acechados por Satanás para caer en nuestro error y aún también de nuestro pecado. Como dice en Salmo 119:11, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti, en mi corazón he guardado tus palabras para no pecar contra ti. Entonces necesitamos guardarlas y alimentarnos continuamente de la palabra de Dios para poder crecer y tener mundos fuertes hablando espiritualmente y poder combatir a Satanás, al diablo, y poder seguir adelante y estudiar la palabra de Dios día a día
para que sí podamos cerrarle cualquier opción que el diablo tenga de entrar a nosotros con alguna tentación. En segundo lugar, también la palabra de Dios, el poder, para tener el poder de Dios necesitamos el poder de la sangre de Cristo. Todos nosotros podemos tener este poder que Dios nos da, pero hay una cosa que nos separa y la encontramos en el libro de Isaías, capítulo 59. Dice el libro de Isaías, capítulo 59, versículo 1: He aquí no se ha cortado la mano del Señor para salvar, ni hace agravado su oído para oír. Mas vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros, y vuestro Dios y vuestros pecados han hecho ocultar su rostro de vosotros para no oír. Entonces el poder de la sangre de Cristo es la que nos une a Dios, porque estamos separados de Dios, como dice la palabra de Dios, que estamos destituidos de la gloria de Dios y no podemos tener este poder al menos que tengamos la sangre de Jesucristo. Entonces el primer poder que tiene la sangre de Jesucristo es de que es una ofrenda, porque Dios tiene una ira, como hemos oído, que Dios aborrece el pecado, entonces tiene una ira porque nosotros somos pecadores, pero nosotros al tener la sangre de Cristo es lo que Dios ve cuando nos voltea a ver a nosotros, su ira, ve la sangre de Jesucristo y es la manera en la que Él nos perdona y nos usa para un servicio de Él. Entonces este es el primer poder que tiene la sangre de Jesucristo, de que nos va a limpiar de todo pecado y de esta manera Dios nos va a usar. Y también puede ser de un lavamiento continuo, como vemos en primera de Juan 1:7. La sangre de Cristo tiene poder para lavarnos continuamente, como nadie en este mundo somos perfectos, todos cada día vamos pecando. Dice primera de Juan 1:7: Mas si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos purifica de todo pecado. Entonces cada día necesitamos, como cada día somos muertos, y pecamos, necesitamos la sangre de Jesucristo para que nos pueda mantener limpios constantemente a cada día, a cada hora, a cada minuto, y poder pedirle, y es lo que el poder de la sangre de Cristo hará por nosotros. Por eso fuimos librados de esta culpa del infierno, porque nosotros nacimos y nuestros padres nos han heredado el pecado desde Adán y Eva, y ha sido esta descendencia de donde nos han heredado el pecado y la culpa. Pero por eso Cristo bajó a este mundo y fue muerto en la cruz para librarnos de la culpa del pecado. Después Él no se quedó en la cruz, resucitó al tercer día y por eso está en el trono para librarnos del poder del pecado que tiene Satanás, de hacernos caer continuamente, y es otro poder que tiene la sangre de Cristo, que nos va a limpiar del poder del pecado. Y un día va a regresar a este mundo para librarnos de la presencia del pecado, donde estaremos con Dios y ya seremos santos por siempre. Entonces en estas dos maneras tiene poder la sangre de Cristo, pero para tener el poder en la palabra de Dios y tener poder en la sangre de Cristo, lo que tiene una parte muy importante es el poder del Espíritu Santo. Y Dios pone a nuestra disposición todo, como vemos en 1 Corintios 3:21. Dice en 1 Corintios 3:21: Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque vuestras son todas las cosas. Dios pone a nuestra disposición todas las cosas, y el poder del Espíritu Santo es el que nos va otorgando a nosotros. Necesitamos el poder del Espíritu Santo para la palabra de Dios y para el poder de la sangre de Cristo, porque va a ser el Espíritu Santo el que nos va a revelar a Jesucristo, la gloria de Jesucristo y lo que Jesucristo hizo por nosotros, porque nosotros por nosotros mismos, si leemos la palabra de Dios, si no tenemos el Espíritu Santo, no vamos a poder entender bien lo que estamos leyendo. O si usted le da a alguien más la palabra de Dios, si el Espíritu Santo no es el que obra, él tampoco no va a poder entender la palabra de Dios. Entonces el Espíritu Santo es el que revela a Jesucristo, nos revela lo que Él hizo por nosotros, y de esta manera es el que abre nuestros ojos para que podamos tener la gracia de Jesucristo. Como vemos en 1 Corintios 12:3, dice: Por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y que nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo es el que va a dar testimonio, que nosotros cuando predicamos o cuando le hablamos a otras personas de Cristo, aun cuando si usted tiene su testimonio y usted se lo da a otras personas, las palabras por sí mismas no van a orar en los corazones de estas personas. Va a tener que ser el Espíritu Santo el que hable a través de usted. Entonces por eso necesitamos el poder del Espíritu Santo en cada uno de los ministerios, en cada una de las cosas que hacemos, para que el Espíritu Santo sea el que hable a las personas cuando salimos a predicar su palabra, cuando salimos casa por casa, cuando se predica en la Alameda,
cuando el pastor sube a predicar o cualquier predicador o en las conferencias misioneras, el Espíritu Santo siempre es el que tiene que estar presente para que pueda hablar en cada uno de los corazones. Entonces es algo importante tener el poder del Espíritu Santo. Entonces en cuarto lugar también el poder que necesitamos es el poder de la oración, como dice en Mateo 7:7, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Entonces Dios nos puede dar todo, pero dice la palabra de Dios que no tenemos porque no pedimos. Entonces el poder de la oración es manifestado grandemente, y como vemos en Actos 6:4, cuando se vino, ya que Cristo fue ascendido al cielo, se vino este avivamiento, como vemos en Actos 2:47, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Y vemos a continuación también varios versículos así como en el 4:4, mas muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y fue el número de los hombres como 5,000. Y también en el capítulo 5, versículo 14, y los que creían en el Señor se aumentaban más multitudes, así de varones como de mujeres. Entonces, para que también las almas puedan ser añadidas a nuestra iglesia, necesitamos el poder de la oración. Y nos revelan grandemente, después de que ha pasado todo esto y de que todas estas almas han sido salvas, en el versículo Actos 6, versículo 4 nos da la clave, dice: mas nosotros nos entregamos continuamente a la oración y al ministerio de la palabra. Fue cuando ellos se cerraron y buscaron a Dios y buscaron el poder de la oración, que vino el Espíritu Santo sobre cada uno de ellos, y fue sobre Pedro y sobre cada uno de los apóstoles, y de esta manera pudieron hablar a la gente y Dios pudo hacer este avivamiento. Entonces, si queremos un avivamiento en nuestra iglesia, un avivamiento en nuestras almas, necesitamos buscar el poder de la oración. Entonces el poder de la oración también nos puede dar la victoria. En Lucas 22:40 es cuando Cristo ya va a ser crucificado, pero toma a sus discípulos y los lleva a orar. Dice en Lucas 22:40, y cuando llegó a aquel lugar les dijo: orad para que no entréis en tentación. Y como mencionaba hace unos momentos, la tentación va a estar presente en cada momento del día, o en cada día que estemos aquí en el mundo. Hasta que Jesús venga, va a quitar la presencia del pecado, pero va a estar ahí dominante la tentación. Y aquí Jesús lo revela cuando les pidió a sus discípulos que oraran y que entraran en oración para que no fueran a ser tentados, pero ellos se quedaron dormidos. Pero dice que nuestro Señor Jesucristo se fue a un lugar apartado y que ahí oraba. Cuando llegó el tiempo después, Cristo fue el que pudo vencer, y tristemente los apóstoles, como no habían estado en oración con Él, fueron vencidos por la tentación y no pudieron seguir con nuestro Señor Jesucristo. Entonces, en cada día necesitamos la oración para poder vencer las tentaciones que nos va presentando Satanás. Y en el quinto lugar, para tener el poder de Dios, necesitamos estar completamente rendidos a Dios. Dicen en Romanos 6:13: ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de injusticia, antes presentaos a Dios como vivientes entre los muertos, y a vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Entonces, para tener el poder de Dios debemos de rendirnos completamente a Él. Dice también en el versículo 22: mas ahora, librados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santidad y por fin la vida eterna. Entonces, como tenemos problemas este año, ser siervos de Jesucristo, necesitamos rendirnos completamente a Dios y sujetarnos a Él. Ya cuando estamos sujetados a Él, estamos a su disposición para lo que sea que Él nos quiera usar. Entonces, si queremos tener el poder de Dios, necesitamos estar completamente rendidos a su voluntad e ir buscando estar dentro de la voluntad de Dios, para que Él nos vaya revelando su plan y lo que Él tiene para nosotros y para lo que Él nos quiere usar mientras estamos aquí en el mundo. Entonces, también el tener el poder de una vida rendida nos va a traer bendición y nos va a traer el poder de Dios. Y si tan solo nos rendimos completamente a Él, y tal vez no venga inmediatamente, sino puede tardar un año o dos, pero cuando viene vamos a ver muchas cosas y vamos a poder ser bendecidos grandemente. Entonces, si vamos a primera de Juan 1:5, también podemos, cuando nos rendimos a Dios, podemos tener resultados. Dice: pues este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos a vosotros, que Dios es la luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Entonces, cuando nos acercamos
completamente a Dios y nos rendimos a Él, Él nos va a dar la luz y así podemos entender más cosas de Él. Si estamos pasando por una situación difícil, si nos acercamos y nos rendimos completamente a Él y rendimos todo lo que tenemos a Él, vamos a poder entender más claramente lo que tenemos, porque nosotros venimos de oscuridad. Mas si andamos con Dios, vamos a pasar a la luz y de esa manera podemos tener el conocimiento para poder entender más cosas. Entonces estas son 5 cosas que necesitamos para poder tener el poder completo de Dios en nuestra vida y para así poder tener un mejor servicio a Dios. Dios le bendiga.